¿Qué diferencia hay de un high cube a un contenedor estándar? ¿Solo las dimensiones o estéticamente cambia? Cuando hablamos de high cube, dice que tiene mayor capacidad cúbica, de paso la altura, o sea, porque la capacidad cúbica viene siendo largo, ancho y alto. Un contenedor estándar, si hablamos de un contenedor de 20, tiene 20 pies de largo por 8 pies de ancho por 8 pies, 6 pulgadas de altura. Un contenedor de 40 estándar tiene 40 pies de largo por 8 pies de ancho por 8 pies, 6 pulgadas de altura. El high cube es un contenedor de 40 pies que tiene, perdón, un momentico. Disculpe, era que estaba esperando que pasara el ruido. Bueno, entonces estamos hablando de un high cube. Un high cube es un contenedor. Hay tres medidas, 20, 40 y 45 pies de largo. Hay contenedores high cube de 20. Tiene 20 pies de largo, 8 pies de ancho y de altura tiene 9 pies, 6 pulgadas de altura. ¿Esos cuáles son? Los contenedores graneleros. En el tema de los 40 pies y 45, porque hay contenedores de 45, muy pocos se ven, pero sí entran a Colombia. Entonces, eso tiene. Los de 40 pies tienen 40 pies de largo, 8 pies de ancho, 8 pies, 6 pulgadas, pero 9 pies, 6 pulgadas. Entonces, ellos están marcados en la parte superior con una franja y se identifica HC, ese es un high cube. En el tema de los 45 son 45 pies de largo, 8 pies de ancho. El 8 pies no cambia, siempre serán 8 pies por el tema de los transportes terrestres. Y la altura 9 pies, 6 pulgadas de altura. Entonces, no sé si te contesté la pregunta, si hice la diferencia. Sí, profesor. Digamos, en este caso muy puntual, usted me dice que por un costado él tiene como su identificación. Sí, correcto. Ya te voy a mostrar. Vamos a buscar aquí. Mire, aquí yo tengo la cámara, es que estoy descargando en estos momentos, pero pues, ¿es en este lado o es en el otro costado? Ya miro un momento. Si ve las franjas arriba. Este es el número arriba de los contenedor, números. ¿cierto? Esa parte superior, amarilla, franjas negras con amarilla, esa es la marca de un high cube. Fíjate que dice... Hice 87, 2.96. 9.6, 9 pies, 6 pulgadas de altura. Ojalá pudieras enderezar la cámara. Exacto. Acércate a la etiqueta, a la amarilla. Esos son de la Evergreen. Ok, dice 2.9 metros, 9 pies, 6 pulgadas de altura. Ahí está. Ese es un high cube. O sea que la identificación que trae dentro de ese sí es el del contenedor, ¿cierto? Bueno, muéstrame la puerta. Perdón, muéstrame la parte donde está... Un momentico, es que está lloviendo acá en Bogotá. Ok. Bueno, esa tabla, donde dice A2, ese es el prefijo. A2 es el prefijo. Arriba, que mostraste. Ok, A2. Es decir, que ese A2 pertenece a la Evergreen, que es la empresa dueña de los contenedores. 126.596 es el número de serie y el 5 es el dígito de verificación. Significa que no se puede hacer una comprobación del prefijo en número de serie a través de ese 5. A través de una operación matemática debe dar igual a 5. 45G1 quiere decir que es un contenedor de 45 pies de propósito general y creo que el 1 no tiene ventilación. Ahí está gross weight, es el peso bruto.
en kilos y en libras. 32.500 kilogramos, 71.650 libras. TEIR es el peso latada del contenedor. Sí, el contenedor vacío pesa 3.900 kilogramos, 8.600 libras. El peso neto es el peso de la carga. ¿Cuánto puedes cargar? 28.600 kilogramos o 28.6 toneladas. La capacidad cúbica está en metros cúbicos y en pies cúbicos. 76.4 metros cúbicos o 2.700 pies cúbicos. Para eso sirve esa tabla de pesos. Ok, sí, señor. O sea que todos son high cube, ¿cierto que sí? Porque todos Ahí tienen se ven, sí, señor. high cube, dicen high cube, high cube. Sí, sí, son high cube. Por la marca en la parte superior. Ah, listo. Listo, profe, muchas gracias. Claro que sí, con gusto. Bueno, vamos a entrar al tema aduanero, un tema que también le competen a lo de transporte, ¿sí? Sí, transporte y operaciones aduaneras. Bueno, entonces voy a trabajar el tema regímenes de importación, exportación y tránsito aduanero. Entonces, vamos a hablar del proceso de importación. Para hacer el proceso de importación se requiere basarnos en la norma que es el decreto 1165 de 2019. Dentro de ese decreto hay un título que es el quinto, ¿sí? Que habla del régimen de exportación. Y una importación es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional. Ese tema del territorio aduanero nacional lo estuve trabajando la clase pasada y prácticamente incluye el espacio aéreo, el mar, nuestro mar territorial y suelo y subsuelo. Ok, todo lo que corresponde a Colombia como territorio. Entonces también se considera importación la introducción de mercancías procedentes de zona franca industrial de bienes y de servicios al resto del territorio aduanero nacional. Bien. ¿Cuáles son los pasos para realizar una importación? Usted lo consigue todo en el título 5 y vamos a estar trabajando al tiempo, vamos a estar trabajando esta diapositiva con este decreto. Aquí tengo el decreto, ¿sí? Y tengo este decreto donde está prácticamente, sí, la explicación. Yo lo que le estoy haciendo es el paso a paso. Primero, la transmisión y entrega de los documentos de viaje a la autoridad aduanera. Eso está en el artículo 147. ¿Qué le voy a pedir a los de operaciones aduaneras? Que lean. Obligatorio que usted lea para que tenga un lenguaje técnico aduanero. ¿Sí? Desde ya de carácter obligatorio para ustedes, porque se van a manejar en un ambiente aduanero donde se habla de normatividad, todo es normalizado, no podemos estar hablando diferente. Ok, ¿qué significa eso de los documentos de viaje a la autoridad aduanera? Significa de que hay un viaje, hay un buque, estamos hablando de una importación, hay un buque que viene, entonces todos esos documentos del buque, está el BL, el manifiesto de carga, entre otros. Vamos a buscar, ¿sí? No nos podemos detener tanto pero sí tenemos que verlo. Estamos entonces en el título 5. Entonces vamos a buscar título 5, la herramienta buscar. Ok. Título 5. Aquí está, régimen de exportación. Entonces me está diciendo artículo 147. Vamos. Aquí, mire, habla arriba en medio de transporte, pero yo voy acá, al artículo 147. Entonces dice información de los documentos de transporte. La información de los documentos de transporte y consolidadores deberá responder como mínimo a los siguientes datos sobre la carga que ingresará al país. Tipo, número y fecha de los documentos de transporte, de los documentos consolidadores, características del contrato de transporte, cantidad de bulto, peso y volumen, según corresponda, el flete, identificación de la unidad de carga cuando yo hubiere lugar, identificación general de la mercancía.
¿Dónde viene esa información? En el caso marítimo es BL, en el caso carretero, carta de porte internacional, cuando viene en el caso Colombia, de Ecuador, que de Venezuela no está viniendo nada. Y en el caso aéreo, la guía aérea internacional. Entonces, esa información debe ser enviada previamente antes de la llegada del medio de transporte. Debe suministrarse. Ok, entonces continuamos. Entonces se le da toda la información de ese viaje, cuál es la carga, característica, entre otros. La DIAN debe estar enterada. Luego viene la llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional. Ella va a venir en un medio de transporte, entonces vamos al artículo 140. Nos devolvemos acá. Artículo 140. Dice, arribo del medio de transporte. Todo medio de transporte que llegue al territorio aduanero nacional o que se traslade de una parte del país que goce de un tratamiento especial a otra que no lo tenga, deberá arribar por los lugares habilitados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en los términos que se confiere tal habilitación. ¿Qué quiere decir eso? De que un buque no puede llegar a cualquier lugar. Para eso hay unos sitios reconocidos llamados sociedades portuarias, Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, de Buenaventura, de Tumaco, de Barranquilla, etc. Entonces ya están reconocidos. O en el tema aeropuerto, Cartagena tiene un aeropuerto internacional. Entonces ya hay un reconocimiento de la DIAN de cuáles son esos sitios. Eso no es por allá escondido en una selva, no, eso no se puede hacer. Porque no hay, digamos, no hay unas condiciones adecuadas. Bueno, entonces debe llegar la mercancía al territorio aduanero nacional. Esa mercancía debe ser descargada. ¿Por qué? Porque mientras la mercancía, si es un buque de bandera internacional, el buque, como tiene una bandera, por ejemplo, de Estados Unidos, ese es territorio americano. Ese buque es territorio americano. Es reconocido así. Entonces no puede, mientras la mercancía esté a bordo, prácticamente entró al territorio aduanero, pero tiene que ser descargada para que sea dispuesta en la instalación. Entonces me dice el artículo 154. Artículo 154. Aquí me pasé. Bueno. Descargue de la mercancía. Para efectos aduaneros, la mercancía descargada en puerto o aeropuerto quedará bajo responsabilidad del transportador, ¿sí? O del agente de carga internacional. Quiere decir que el buque se lo entrega ¿a quién? Se lo entrega al agente marítimo o al agente de carga internacional, ¿sí? Ellos lo reciben. ¿Quién lo descarga? El operador portuario. Pero ¿quién es el responsable de la carga? El agente marítimo. Según sea el caso, hasta su llegada, hasta su entrega al depósito habilitado, al declarante, al importador, al usuario operador de zona franca. Explico esto. Quiere decir que cuando se descarga, se le entrega al agente marítimo, pero el agente marítimo debe hacer un traspaso, ¿sí? A donde dicen los documentos. Dice Sociedad Portuaria, se los entrega a ellos. Al depósito se lo entrega mientras se nacionaliza la mercancía. Ok. Entonces yo sí le voy a pedir a los sé que van a ver este video, Operaciones de Comercio Exterior, lea. Tienen que leer todo lo que ustedes van a hacer en toda la evidencia basado en este decreto, el 1165 de 2019. Bien, entonces ya él se descarga la mercancía y esa mercancía queda en manos, digamos, bajo responsabilidad del transportador. Bien, entonces debe entregar la mercancía al depósito zona franca. Hay dos artículos donde encontramos eso, el 168 y el 169, y lo vamos a mirar. Aquí está, depósito de mercancía. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 154 de este decreto, la mercancía de procedencia extranjera permanecerá durante el proceso de importación en depósitos habilitados para el efecto, no en cualquier lugar. ¿Cuáles son los depósitos habilitados? Los que tienen reconocimiento de parte de la DIAN para poder
desarrollar operaciones de comercio exterior como importación, exportación y tránsito aduanero y tienen las condiciones para eso. Entonces deben estar ahí. Entonces el agente de carga, transportador, hace el traspaso, ¿sí? Hacia esa zona, una sociedad portuaria o un aeropuerto. Entonces, 169 dice, entrega depósitos a la zona franca, de conformidad con lo establecido en el artículo 154. Aquí hay un problemita, que esta parte aquí, no sé qué, yo lo descargué y salió esto aquí. Entonces me está tapando. Entonces, esas mercancías deben ser entregadas por el transportador, los agentes de carga internacional, o a quien corresponda al depósito habilitado, a la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, al Aeropuerto Internacional, digamos El Dorado, etcétera. Entonces debe entregarlo de acuerdo a lo señalado en los documentos de transporte. Ok. Listo, entonces ya vamos, ya se está entregando la mercancía al depósito. Y dice, ingreso, se dice, aquí están los papeles, esta es la mercancía suya, pero luego hay un ingreso de la mercancía. El entregarlo no es ingreso, simplemente, mira, aquí están los documentos, ahí está la carga, ahora lo ingreso de mercancía, depósito a la zona franca, artículo 170, artículo 171. Ingreso de mercancías a depósito a la zona franca. El depósito del usuario operador de la zona franca, según corresponda, recibirán del transportador o del agente de carga internacional o del puerto la planilla de envío, ordenarán el descargue y confrontarán la cantidad, el peso y el estado de los bultos. Ahí es donde entra un tema que se llama tarja. La tarja corrobora todo eso. La tarja es un documento en donde se registra cómo se recibió, cantidades, peso y estado de bultos. Cuando hablo de bultos, estoy hablando de embalajes. Entonces debe corresponder a lo que dicen los documentos. Ok, listo. Ya iba a ingresar y viene aquí hay artículo 171. Vamos a ver qué dice el 171. Permanencia de la mercancía en el depósito. Para efecto aduanero, la mercancía podrá permanecer almacenada mientras se realizan los trámites para obtener su levante. Ese es el propósito de la importación, que haya un levante, ¿sí? Eso es lo que tenemos que alcanzar, que se le haga el levante de la mercancía, que es que la autoridad aduanera determine que la mercancía cumple con todos los requisitos y que la documentación está bien, tiene toda la información para poder ingresar ya y queda en disposición del territorio aduanero nacional como mercancía nacionalizada. Entonces, ¿cuál es el tiempo? Hasta el término de un mes contado desde la fecha de su llegada al territorio aduanero nacional, cuando la mercancía se haya sometido a la modalidad de tránsito. La duración de este suspende el término aquí señalado hasta la cancelación de dicho régimen. Quiere decir que si la mercancía queda en Cartagena y viene para Cartagena, o se nacionaliza en Cartagena y va para Bogotá, tiene un mes. Pero si no se nacionaliza en Cartagena, entró por Cartagena, no se nacionaliza, hasta que llegue al sitio, se suspenden los términos de ese mes. Ok. Entonces, si hoy llegó la mercancía, hoy 8 de julio, entonces el próximo mes, en agosto, se cumplen los términos, el 8 de agosto. Bien. Entonces, listo. Ya ingresó la mercancía. Ahora viene un reconocimiento de la carga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la carga, digamos, hay unos contenedores, vienen con repuestos. Se supone que viene con repuestos, pero resulta que no traen repuestos, sino balones de fútbol. Entonces la persona que va a revisar dice, tengo un BL que me dice repuesto, pero estoy viendo otra cosa. Ahí hay un problema. Entonces para eso se hace el reconocimiento de la carga y todo lo que está ahí en cantidades, en el tema del producto, las categorías, etcétera, debe corresponder exactamente a lo que se está importando. Luego viene la presentación de la declaración de importación. La declaración de importación es el documento que permite al importador o a su representante declarar de que está importando una carga. Entonces, ese documento debe ser soportado, por eso dice el 8, presentar los documentos soporte de la declaración de importación.
Es decir, no es solamente presentar la declaración de importación, ahora tiene que presentar todos los documentos soporte. ¿Cuáles son los documentos soporte? Artículo 177. Vamos a mirarlos. Artículo 177. Dice, documento soporte de la declaración de importación. Para efectos aduaneros, el declarante está obligado a obtener antes de la presentación y aceptación de la declaración el original de los siguientes documentos en medio físico. O sea, el hecho que esté presentando la declaración no quiere decir que se la van a aprobar. Tiene que ser verificado. Entonces, primer documento, registro o licencia de importación que ampare la mercancía cuando yo hubiera el lugar. Hay productos que requieren tanto un registro como licencia, son permisos. Nosotros después vamos a entrar en este tema, ¿sí? De registro o licencia. Hay productos que son de prohibida importación. Entonces, en algunos casos se le da un registro, una licencia para poder importarlos. ¿Sí? Es como un permiso. No todos los productos tienen registro o licencia. La factura comercial. ¿Por qué? Porque a través de la factura comercial se verifica el costo de la mercancía para poder hacer la liquidación de los tributos aduaneros. Por ejemplo, se está trayendo zapatos tenis. Entonces, el total de la carga tiene un valor, pero se le cobra un arancel del 12%. Entonces, se necesita la factura para poder calcularlo. Y se requiere también, aquí dice, documento de transporte. Para el transporte marítimo, un BL, para el transporte aéreo, una guía aérea, para el caso de transporte terrestre o férreo, una carta de porte. Que ahí es donde viene la información que dice las cantidades, dice pesos, entre otros, otra información. 4, la prueba de origen, ¿sí? La prueba de origen en el respectivo acuerdo comercial y los documentos relativos a las condiciones de expedición directa, tránsito y transbordo cuando ya hubiere lugar o certificación de origen no preferencial cuando se requiera. ¿Qué quiere decir esto? Eso se llama certificado de origen. Hay convenios, por ejemplo, Colombia con Estados Unidos tienen un tratado libre de comercio, entonces hay unas preferencias arancelarias, hay una reducción de los impuestos. Entonces, si yo estoy importando productos de Estados Unidos a Colombia, dice que esos productos, hay una lista preferencial y me dice, debería pagar 12% de arancel, pero como hay un tratado libre de comercio, no paga arancel. Entonces, para eso es certificado de origen, o sea, para demostrar que el producto vino de ese país con el cual Colombia tiene un acuerdo comercial. Certificado de sanidad y aquellos otros documentos exigidos por normas especiales cuando hubiera lugar. ¿Cuál es este certificado de sanidad? Si se está importando carne, en Colombia hay un organismo, está el ICA, pero en Estados Unidos está la FDA, que es el organismo, es como el ICA y el INVIMA, que son los que comprueban que esos alimentos, esos productos, esos animales no van a producir un perjuicio para digamos, para la vida humana. Esos son importantes. Se comprueba de que son alimentos sanos, cumplen con las normas higiénicas y no van a hacerle perjuicio. Otro, lista de empaque. La lista de empaque es un documento donde muestra datos técnicos de la mercancía. Como, digamos, si vamos a importar una válvula, entonces da información acerca de eso, ¿sí? Información acerca de esa válvula, esa información técnica, las cantidades, de qué está hecho el material. ¿Por qué la lista de empaque? Porque a través de eso podemos buscar cuál es la posición arancelaria que nos va a llevar a los impuestos, ¿sí? A cuál es el arancel que debe pagar esa pieza. Ok. Mandato. Cuando no exista endoso aduanero y la declaración de importación. Ok, ¿qué es el mandato? Alguien quiere importar esas válvulas, una empresa, entonces se busca una agencia de aduanas y le da un poder para que lo represente ante la DIAN. Sí, es como cuando uno busca un abogado, uno le da un poder a ese abogado. En este caso, una agencia de aduanas o alguien que haga los trámites está autorizado por el importador para poder hacer los trámites. Porque dice cuando no existe endoso, entonces cuando se hace un traspaso del documento, entonces ya la persona que hizo el traspaso del endoso
no puede dar mandato. Ok, sino la otra. La declaración de importación debe presentarse también. Ok. Pero esto el mandato es cuando haya una agencia de aduana o un apoderado. Ok. La declaración andina es valor cuando pasa los $5,000, el valor de la mercancía. Ok. Copia la declaración de exportación. Esa declaración de exportación es la declaración de exportación del vendedor. ¿Sí? Que el documento que acredite o el documento que acredite la operación de exportación, o sea, que salió de Estados Unidos hacia Colombia. Nosotros estamos importando y ellos están exportando. Entonces se debe comprobar con ese documento que hubo, digamos, una operación. Ok. Otro dice, las autorizaciones previas establecidas por la DIAN para la importación de determinadas mercancías. En el caso armas, solamente pueden importar Indumil. Y hay otros productos que son limitados, ¿sí? Ahí requieren autorizaciones previas como licencia o registro de exportación. También se exige documento de constitución del consorcio unidad temporal cuando documentos de transporte y demás documentos soporte de la operación de comercio exterior se consignen, entonces o expidan según corresponda a nombre de un consorcio o de una unión temporal. Estos son empresas temporales. Pronto alguien va a construir una obra, está importando un montacargas. Entonces ese consorcio estará temporal o la unión temporal. Entonces, aquí es documento de constitución de ese tipo de empresa. 12, certificación de marcación física o electrónica expedida por el Sistema Técnico de Control vigente SUNIR para los bienes sujetos al pago de impuestos al consumo de que trata la ley 223/95. Este documento de soporte solo será obligatorio una vez entre en producción la fase del SUNIR correspondiente a la obtención de información para cada industria. Esto tiene que ver con la importación de materia prima. Por eso dice hasta que se produzca. Documento establecido expresamente en disposiciones aduaneras en normas especiales reguladas por otras autoridades tales como soporte de la declaración de importación. Otros documentos, vistos buenos. Hay unos vistos buenos que se requieren. Entonces esos son los documentos soporte. Entonces estos documentos se presentan con la declaración de importación. Y 9, hay que esperar la aceptación de la declaración de importación. Eso está en el artículo 179. Entonces la DIAN empieza a revisar la documentación, revisa la declaración de importación con los documentos. Y una vez sea aceptada, se pagan los tributos aduaneros. O sea, se liquida la declaración de importación. Hay una operación que se hace a través de una tabla. Eso se lo explico después. Y se pagan los aranceles. Eso se consigna en el banco, en un banco, y se presenta ante la DIAN de que se pagaron los tributos aduaneros. Una vez se paguen los tributos aduaneros, entonces ahí es donde la DIAN empieza el proceso. Dice, listo, ya pagaron los tributos, ahora hay que liberar. Fíjense que no tiene artículo, porque esto no se hace ante la DIAN, sino ante un agente de carga. Liberar el documento de transporte y pago de facturas portuarias. ¿Por qué se libera el documento de transporte? Por ejemplo, un BL. Porque el transportador cobra fletes. Quiere decir que para poder liberar el BL hay que pagar los fletes. Entonces, cuando se paguen los fletes, se le pone un sello que dice liberado. BL liberado, o sea que ya pagó flete. Y el pago de las facturas portuarias. Todos los servicios que se prestan deben ser pagos por el importador, debe pagar. Bien. Entonces, una vez se pagan digamos, los fletes, porque ahí está el documento de transporte y se pagan las facturas portuarias por almacenamiento, pesaje, cubicaje, todos los servicios.
Entonces, ahí es cuando se debe, la DIAN determina inspección o levante. Él puede ir a la DIAN y la DIAN no tiene nada que ver con este tema, pero esto es importante hacerlo. Este tema de liberar documentos y pago de factura. Si no lo hace, no sale la mercancía y tampoco la instalación portuaria se lo va a permitir. Hasta que no pague, no hay inspección. Entonces se determina la inspección, la DIAN determina la inspección o levante de la mercancía. Vamos al artículo 181. Aquí está determinación de inspección o levante. Efectuado y acreditado el pago a través de los servicios informáticos electrónicos, se procederá de manera inmediata a determinar una de las siguientes situaciones. 1. Autorizar el levante automático de la mercancía. Esto se llama selectividad. O sea, hay selectividad automática, selectividad documental o selectividad física. Cuando hay levante automático, no hay inspección. ¿Cuándo se hace eso? Cuando son usuarios aduaneros permanentes, por ejemplo, el caso de Ecopetrol, que están importando constantemente, mueve mucha mercancía. Entonces, no se autoriza automático cuando lo considera la DIAN. ¿Cuándo es documental? Cuando revisan solo documentos. ¿Cuándo es físico? Cuando se hace una inspección, puede ser intrusiva, que se hace apertura al contenedor o a los embalajes para verificar la mercancía con los documentos. O puede hacerse mediante escáner. Entonces el escáner va a mostrar en pantalla qué hay dentro del contenedor. Esa es la inspección física. Entonces el levante deberá obtenerse dentro del término previsto en el artículo 171 del presente decreto. Aquí dice 171. Dice, para efecto aduanero, la mercancía podrá permanecer almacenada mientras se realizan los trámites, o sea, hasta un mes. Hasta un mes. Eso es lo que dice ahí. Bien. Listo, entonces aquí ya la DIAN determinó la inspección. Luego viene la inspección aduanera. Aquí apenas se está determinando si es automática, si es documental o si es física. Entonces, en el artículo 182, 183 y 184 se refiere a la inspección como tal. Entonces mandan un funcionario de la DIAN que se llama el inspector de la DIAN, que es la persona que va a realizar la inspección aduanera. Dice, inspección aduanera. La autoridad aduanera, a través de los servicios informáticos electrónicos con fundamento en criterios basados en técnicas de análisis de riesgo aleatoriamente, podrán determinar la práctica de inspección aduanera documental o física dentro del proceso de importación. También deberá efectuarse la inspección aduanera por solicitud escrita del declarante. Entonces hay que solicitarla. Cuando la autoridad aduanera determine que debe practicarse una inspección aduanera, el declarante deberá asistir, prestar la colaboración necesaria y poner a disposición los originales de los documentos soporte de que trata el artículo 177 que ya vimos, este decreto, a que haya lugar, y suscribir el acta respectiva conjuntamente con el inspector, en la cual se deberá consignar la actuación del funcionario y dejará constancia de la fecha y hora en que se inicia y termina la diligencia. El funcionario que practique la diligencia consignará además el resultado de su actuación en los servicios informáticos electrónicos. Para todos los efectos, el acta así suscrita se extenderá a notificar al declarante. Ok, aquí habla del término de la inspección aduanera y listo, ya se hizo la inspección y se autoriza el levante de la mercancía. Eso está en el artículo 185. Autorización de levante. La autorización de levante procede cuando ocurran los siguientes eventos. Entonces, aquí hay unos eventos, ¿sí? Es decir, cuando se cumple con los requisitos.
con los diversos requisitos de que lo que está viendo el inspector en los documentos corresponde a lo físico, ¿sí? Corresponde a eso, en el caso de la inspección física. Bien. Luego que se autoriza el levante, entonces se puede retirar la mercancía. ¿De dónde se retira? Del depósito aduanero. Entonces ya la mercancía, digamos, el documento, ya el importador pagó los tributos aduaneros, pagó los fletes, pagó los servicios portuarios, le dieron el levante de la mercancía, retire su mercancía. Ya está listo y queda en libre disposición del territorio aduanero nacional. Hago una pregunta a quienes estén por ahí de operaciones aduaneras. ¿Hay alguna duda? ¿Todo está claro? ¿Quién está por ahí de...? A ver, todo está claro. Sí, ok. Miren, yo les mandé a hacer una actividad a ustedes. Yo ahora que termine de explicarles los 3 procesos, voy por el primero, me faltan 2. Estamos en importación, le viene exportación. De ahí sale el flujograma. De ahí están los documentos. ¿Sí? Nos vamos a basar en esa norma. Para ustedes siempre esa norma. Consejo. Mi consejo es que no busquen nada en internet, sino que vayan a agencias de aduana donde puedan obtener la información, ¿sí? Donde estén los tramitadores. Ahora, si necesitan una carta, como ustedes están en Cartagena, la tienen fácil. Barrio Manga, hay bastante, digamos, agencias de aduana que le pueden apoyar y el SENA tiene convenios. Entonces, es importante que una actividad internet, no. Tiene que ser en una agencia de aduana. Por eso le vamos a brindar todo el apoyo para que usted solicite la carta, usted solicite la visita y diga, no, tiene que traer una carta. Listo, le hacemos la carta. De parte del SENA le hace la carta para que usted vaya y haga su visita y vaya creando relaciones con las agencias de aduana o los operadores económicos autorizados. Bueno, este régimen de importación. Ahora viene el proceso de exportación y en ese régimen nuevamente nos basamos en el decreto 1165-2019, título 6, régimen de exportación. ¿Qué viene siendo la exportación? La salida de mercancías del territorio aduanero nacional con destino a otro país. También se considera exportación, además de las operaciones expresamente consagradas como tal en este decreto, la salida de mercancía a una zona franca en los términos previstos en el presente decreto. ¿Qué es una zona franca? Es una zona que está dentro de un régimen especial, que es una zona contigua, pero que dentro del territorio aduanero nacional, ella, digamos, no, las operaciones que se efectúen ahí dentro tienen que ser de salida de mercancía al exterior. Ese es el propósito de una zona franca, incentivar las exportaciones por los costos, porque es más barato los servicios. Los servicios públicos son más baratos y, digamos, si necesita importar materiales, hay un tratamiento especial. Bueno, entonces, ¿cuáles son los pasos para realizar una exportación? Los que no tienen artículos hay que hacerlo, pero no tienen que ver directamente con la DIAN. Por ejemplo, solicitud de ingreso a zona primaria. Yo voy a exportar camarones. Entonces yo debo solicitarle a la sociedad portuaria mediante, digamos, esa solicitud, yo debo llevar la mercancía allá. Debo solicitarle el ingreso. Y hay que solicitar la reserva en el medio de transporte. Eso en términos de buque, de navegación, se llama el booking. El booking viene siendo la reserva. Quiere decir que van a exportar, pero a bordo necesitan un espacio. Entonces, a la naviera se le solicita eso. Esos son, digamos, actuaciones previas antes que entre la DIAN. La DIAN, ahí no, digamos, hay que hacerlo, pero no hay un artículo que lo regule. Tercero, presentar ante la autoridad aduanera la solicitud de autorización de embarque. Ya mi mercancía está dentro del depósito o la zona primaria aduanera y debo presentarle a la DIAN la solicitud de autorización de embarque. Autoríceme que la mercancía pueda ser cargada a bordo del buque.
Si no hay solicitud de autorización de embarque, si no hay autorización de embarque, no hay cargue. Entonces, en el artículo 347 me dice ese aspecto, ese punto, 347. Aquí está trámite de exportación. El trámite de exportación se inicia con la presentación y aceptación de una solicitud de autorización de embarque a través de los servicios informáticos electrónicos y en forma y con los procedimientos previstos en este capítulo. Ok, entonces yo debo, a través del sistema informático, solicitar la autorización del embarque. Bien. Y en el 348 dice solicitud de autorización de embarque. La solicitud de autorización de embarque deberá presentarse ante la DIAN, ¿sí? En el lugar donde se encuentre la mercancía a través de los servicios informáticos electrónicos y en la forma y condiciones que establezca la DIAN. Ok, listo. Entonces ya yo hice mi solicitud de autorización de embarque. Y ahora conjuntamente presento los documentos soporte de la autorización de embarque. Eso está en el artículo 349. Entonces vamos a ver qué dice el 349. Documento soporte de la solicitud de autorización de embarque. Documento que acredite la operación que dio lugar a la exportación. ¿Cómo compruebo yo? ¿Cómo compruebo de que yo estoy haciendo una exportación legal? Mediante un contrato, ¿sí? Un contrato de compraventa internacional. Eso es lo que genera el contrato de compraventa internacional. Luego vienen los vistos buenos, autorizaciones cuando yo iré al lugar. Entonces, en la exportación, entonces hay unos vistos buenos, depende del producto. Por ejemplo, si es frutas, verduras y carne, necesito el ICA y el INVIMA. ¿Sí? Si son digamos, artesanía, digamos, son minerales. ¿Sí? Joyas preciosas, entonces necesito Ministerio de Minas. Y en fin, de acuerdo a ese producto. Un mandato cuando actúe como declarante de una agencia de aduana. Es decir, yo busqué un agente de aduana y le dije que me representara, entonces necesito entregarle poder. Y la certificación de marcación física o electrónica expedida por el SUNIR para los bienes sujetos al pago de impuestos al consumo, de que trata la ley 223/95. El documento de soporte solo será obligatorio una vez entre en producción con la fase de SUNIR correspondiente a la obtención de información para cada industria. Eso es para producción, más que todo es para la producción. Entonces son prácticamente los 4 documentos que se exigen. Y yo espero la aceptación de la autorización de embarque. Luego, traslado. Ojo que yo solicité apenas el ingreso, pero yo debo trasladar la mercancía ahí donde solicité, a zona primaria aduanera. Y luego debe darse el ingreso de la mercancía a zona primaria aduanera, a una sociedad portuaria, para que se produzca la inspección aduanera, para que sea inspeccionada la carga y se autorice el embarque de la mercancía. ¿Sí? Una cosa es la solicitud de autorización de embarque, otra es la autorización de embarque. Ya he visto Guardián y obtuve la autorización de embarque. Con esa autorización yo puedo embarcar la mercancía a bordo de la embarcación y debo obtener la certificación de embarque, se la da la naviera, que se embarcó la mercancía en las cantidades, los contenedores, etc. Luego que la mercancía sea embarcada, entonces ya yo tengo la declaración de exportación definitiva. Es decir, con eso yo voy a cobrar. ¿Qué sucede aquí? Ahí termina el tema DIAN, pero el exportador necesita cobrar, necesita que le paguen. Entonces, ¿qué sucede? El importador o comprador tiene un banco comercial y el vendedor o exportador en Colombia tiene un banco comercial.
Entonces, por ejemplo, el negocio se hizo en euros o en dólares, se hizo en moneda extranjera. A mí no me pueden pagar con dólares ni con euros. Yo no puedo disponer de ese dinero, sino que el banco comercial de mi cliente que me está comprando la mercancía, le transfiere a mi banco el valor que yo digamos, de la venta. Esos son divisas y en dólares no puedo recibirla. ¿Qué hace el banco en Colombia? Se lo envía al Banco de la República, hace el cambio y pesos colombianos se lo devuelve al banco comercial y yo cobro lo que me corresponde. Pero entonces debo hacer una declaración ante el Banco de la República, que es la declaración de cambio por exportaciones de bienes. Es el formulario 2 para reintegro de esas divisas. Yo debo declarar eso ante el Banco de la República de que yo hice una transacción internacional y ahí termina entonces el proceso de exportación. ¿Hay alguna pregunta? Lo de comercio. ¿Aló? Lo de comercio. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? No. No. Creo que todo va claro, ¿eh? Mire, todo sale del decreto. Esa actividad que tienen ustedes, de ahí deben corregir lo que les toque corregir. Y deben hacer el flujograma. Con eso pueden hacer flujograma. Bueno, entonces viene el proceso, el último, que es el proceso de tránsito aduanero. Entonces vamos al título 7, eso está en el decreto 1165 del 2019. El título 7 dice régimen de tránsito aduanero, transporte multimodal, cabotaje y transbordo. Pero en esta ocasión vamos a tratar régimen de tránsito aduanero. El tránsito aduanero, según el artículo 342 del decreto 1165 del 2019, se define como la modalidad que permite el transporte terrestre de mercancías nacionales o de procedencia extranjera bajo control aduanero de una aduana a otra situada en el territorio aduanero nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un cliente que está en Bogotá, su mercancía va a entrar por Cartagena, pero no se nacionaliza en Cartagena, sino él quiere que sea en Bogotá. Entonces esa mercancía, desde la aduana, esa aduana de partida hasta la aduana de llegada, va a ser un tránsito. Y esa es una modalidad, hay que registrar eso para que sepa que eso no es un contrabando, que eso está en proceso de ser nacionalizado. Entonces vamos a mirar entonces, paso para realizar el tránsito aduanero. Primero es el descargue de la mercancía, claro. Debe descargarse la mercancía y debe presentarse la declaración de tránsito aduanero ante la DIAN, artículo 439. Y debe entregarse los documentos soporte de la mercancía. ¿Cuáles son los documentos soporte de la mercancía de un tránsito aduanero? Entonces, numeral 2 del artículo 440. Vamos a buscarlo enseguida. Artículo 440. Artículo 440. Dice, me dice, numeral 2, vamos a buscar el numeral 2, dice, cuando la declaración de tránsito aduanero se encuentre debidamente diligenciada y soportada en la información contenida en los documentos que a continuación se señala. ¿Cuáles son los conocimientos? Conocimiento de embarque, cuando viene en buque, carta de porte cuando es carretero o guía aérea. ¿Sí? Debo presentar eso. La factura comercial o factura pro forma, que es una factura previa, que permite identificar el género, la cantidad y el valor de la mercancía que serán sometidas al régimen de tránsito. Entonces, ¿cuáles son documentos? Documentos de transporte y la factura comercial. Es lo que está pidiendo. Bien. Listo, ya yo entregué la declaración
de tránsito aduanero con los documentos y ahora viene la aceptación de la declaración de tránsito. Espera que acepte. Cuando la DIAN acepta la declaración, autoriza la modalidad de tránsito e inspección aduanera de las mercancías. O sea que ahí autoriza la modalidad y le hace inspección a las mercancías que son sometidas a la modalidad de tránsito, y una vez autorice, coloca los precintos aduaneros. Los precintos son los sellos que se colocan en un contenedor o en un embalaje para sellarlo, para que no haya apertura. Y que esos, digamos, en Cartagena se le puso un precinto o sello, ¿sí? Es un sello especial. Que ese sello lleva un número de serie, 257572. Cuando llega a Bogotá, debe estar el mismo precinto, el mismo, identificado. Listo. Entonces, listo, ya salió, dice, ejecución de la operación de tránsito aduanero. ¿Qué quiere decir eso? Que ya puede efectuarse el tránsito aduanero. Y cuando llega al destino, finaliza la modalidad. Eso está en el artículo 448. Vamos a mirar 448, donde termina la modalidad de tránsito aduanero. Finalización de la modalidad. La modalidad de tránsito aduanero finaliza con la entrega de la carga al depósito al usuario operador de la zona franca, según corresponda, quien recibirá del transportador la declaración de tránsito aduanero, ordenará el descargue y confrontará la cantidad y el peso y el estado de los bultos con lo consignado en dicho documento. Listo. Ahí termina la modalidad. Finalizada la modalidad de tránsito por las causales señaladas, deberá someterse inmediatamente a la modalidad de importación que corresponda. Hay varias, esa modalidad la vamos a estar trabajando posteriormente. Esta, digamos que es definitiva. Entonces, la modalidad de importación, ahí entra el régimen, termina el régimen de tránsito aduanero y comienza el régimen de importación. Y ese es todo. Bueno, ahora sí escucho a los de operaciones de comercio exterior si tienen alguna pregunta. Entramos también a verificar ciertas actividades que ustedes tengan que resolver. Les escucho. La pregunta que yo tengo es acerca de la evidencia. El programa me salió malo, le mandé la corrección, teniendo en cuenta las observaciones que me hizo y sí me la ve, pero esta vez no me puso observaciones, no sé en qué me equivoqué, no sé que hice las correcciones como... Tú hiciste las correcciones basadas en el decreto 1165. Sí, señor. Ok. Compara lo que tú hiciste con lo que yo estoy presentando. Compara eso. Haz la comparación. Porque esto yo me basé única y exclusivamente en el decreto 1165. Está artículo por artículo sustentado. Yo no puedo salirme de ahí. Entonces compara. O sea, y si tienes que hacer los ajustes. ¿Cómo? Yo tuve en cuenta los artículos y todo, y hice las correcciones. Ajá. Pero en la segunda ocasión, en la primera, usted me puso las observaciones que tenía que arreglar. Y las realicé, pero en la segunda no me puse observaciones, entonces quedé como, yo pienso que está bien, pero como le dije, como no me puse observaciones, no entiendo que me equivoco. Ok, hay otro detalle que no mencionan, como son tantos trabajos, verifica tú si tienes la documentación. ¿Sí? Ajá. Si tú la estás citando. Te voy a validar si escribes, por ejemplo, vamos a buscar aquí, por ejemplo, en el tránsito aduanero. Entonces, los documentos, si tú me citas documento soporte, numeral 2 del artículo 440. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a trabajar con este decreto. Oíste, me citas eso. Haz las correcciones debidas y ajustas todo. Ya con eso cerramos.
me han equivocado porque yo pienso que hice las correcciones adecuadas, pero no sé qué. Vamos, yo voy a revisar nuevamente. Súbelo y vamos a mirar. Oíste. Ok, ya le escribiste en el correo y todo, pero nada, porque como tuvimos 2 semanas sin actividades, yo dije, bueno, para revisar las actividades, pero nada, no tuve respuesta. Una pregunta. ¿Ustedes están recibiendo clases de otros instructores? Empezamos, en el día de ayer hasta que empezamos informática. O sea, tuvimos prácticamente 2 semanas. O sea, tuvieron 2 semanas que no tuvieron instructor. Exacto, por eso es que yo le insistí tanto, porque pude haber hecho las correcciones en este tiempo. Okay. No, porque por cronograma yo me detenía ahí y debía entrar otro. Sí, pero de ahí está el cronograma. Okay. Bueno. Entonces subo nuevamente la evidencia y espero a que me la mire nuevamente. Bueno, consejo. Esta diapositiva te la voy a facilitar. Entonces, apégate, porque esto, o sea, la forma de expresarlo es tal, esto está pegado a la letra. Cuando tú vayas al sector aduanero, tú tienes que hablar en ese lenguaje, no en otro. ¿Sí me entiendes? Entonces, ajustalo como está ahí, porque eso es lo que dice el decreto 1165. De pronto, otra forma de expresarlo, por eso era que yo le decía. Pero entonces, ajusta el trabajo tal cual. O sea, ahí sí hay copia y pegue. Tal cual, así como está, lo saqué del decreto 1165 y a eso nos vamos a acostumbrar. Otro consejo, hay un glosario. Te toca, mira, lo voy a buscar aquí. Hay un glosario que es de la DIAN. Ese glosario es de obligatorio aprendizaje. O sea, ese es el glosario de ustedes, ese es el lenguaje suyo. Entonces, cuando uno va a la página de la DIAN, vas a encontrar esto, glosario. ¿Pero de qué? Aquí dice administración de cartera, aduanero, listo. Entonces, buscas acá cuando la manito te pone, y aquí tiene todas las palabras. Mira, aquí aparece abandono legal, abandono voluntario, aduana, está en orden alfabético, está todo. Eso se lo tienen que aprender ustedes. Se lo deben aprender. Y aquí dice siguiente. Y continúa. ¿Sí? Por ejemplo, aquí dice exportación. Aquí dice que es exportación. Gravámenes arancelarios son los derechos contemplados en el arancel de aduana. Eso es el lenguaje de ustedes. No pueden hablar de otra forma, sino así. Porque cuando llegues a una agencia de aduanas, te vas a encontrar que todo el mundo habla así. ¿Sí me comprendiste? Por eso ajusta el trabajo antes de subirlo. ¿Sí? Por eso estoy haciendo estas sesiones de apoyo para ustedes. ¿Quién más está de operaciones de comercio exterior? ¿Usted la va a subir a dónde? Por eso, antes de, tú no has subido las correcciones. Sí, yo subí la corrección. Ok. Sí, lo ideal es eso. Lo ideal es eso. Un momento. Bueno, ¿quién más está de comercio ahí? Operaciones de comercio exterior. Hay aquí, levanten las manos los que sean de comercio exterior. Ok, bueno, entonces espero escuchar si tienen inconvenientes con evidencias. Me dicen para ir corrigiendo, para que ustedes vayan superando eso. Está Shirley. Adelante, Shirley. Vanessa. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Yo quería hacerle una pregunta. Lo que pasa es que yo me tuve que quedar de interna un tiempo en el trabajo y no he podido montar las últimas 2 evidencias. Entonces yo quiero saber si todavía está disponible la plataforma para hacerlo. Bueno, no hay problema. Mira los videos, mira las guías y resuelves.
Otra cosa, si de pronto dice, profe, ¿te puede revisarme el trabajo antes de subirlo? Claro que sí. Para decir, mire, corrige esto, esto y esto. Así que cuenta con mi apoyo. Cuenta con mi apoyo para eso. Espero que les haya servido esta explicación. Ya yo les voy a facilitar las diapositivas en el grupo para que la tengan. La grabación va a estar disponible también en esta jornada que hemos realizado para beneficio de ustedes. Les voy a explicar. Vanessa, ¿tú tienes alguna pregunta? Sí, profe, yo quisiera que usted volviera a explicar sobre qué es lo que hay que poner exactamente en el video, en la última evidencia. Ok, claro. Vamos a revisarlas todas, ¿les parece? Toditas. Que de pronto, bueno, yo creo que algunos ya han superado, pero vamos a explicarlas todas. En operaciones de comercio exterior. Hay una primera actividad donde se dice que revise el arancel. Es la primera actividad. Como esto va a quedar grabado, de pronto hay algunos aprendices que no han corregido. Bueno, entonces la primera actividad que se está pidiendo que consulten el, digamos, el arancel. Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué debo hacer yo? Ir aquí y decir general. Hay algunos que me están escribiendo que el arancel, que la DIAN, no hagan eso. Yo eso no lo reviso, porque yo eso no es lo que dice la guía. ¿Sí? Me están escribiendo una cantidad de cosas que no se están pidiendo. Sí se está diciendo que cómo es la estructura del arancel. Entonces aquí en general ustedes muestran, bueno, esto hace usted, viene y hace un pantallazo y usted describe cómo es la consulta general. Listo, usted coge ese pantallazo y lo pega ahí. Lo mismo, entonces vuelve otra vez y usted va a ir y se devuelve consultas arancel. Entonces va por medidas. Entonces recorta eso y explica, esto es así, esto contiene esto. Y así sucesivamente hasta que complete todas las, hice por texto, hasta que complete todos. Todo eso lo debe demostrar. La otra es que yo le solicité que miraran aquí en la estructura arancelaria la sección 7. Entonces la sección 7, ¿sí? La sección 7, aquí está, se refiere a plástico y su manufactura, caucho y su manufactura. ¿Qué deben hacer? Mira cuántos capítulos tiene. Sí, la sección 7 tiene el capítulo 39, que es plástico y su manufactura. Y tiene el capítulo 40, caucho. De aquí que deben tomar todas estas partidas. 3901, polímero. Si quiere usted toma un pantallazo. ¿Qué ha estado pasando? Que me manda unos pantallazos pequeñitos que no se notan, ¿sí? O borrosos. Mire, que sea claro. Si usted pone el pantallazo completo, cójalo por pedazos. Coja un pedacito, péguelo. Coja el otro para que pueda salir bien. Porque están mandando unos pantallazos borrosos y escribí, por favor, cambie su pantallazo. Lo dije de cierta forma. Entonces dice, por eso te dijo que pusieran pantallazos. Sí, pero no borrosos, no pantallazos borrosos. Entonces, ¿qué necesito? Que me describa del capítulo 39 todas las partidas. Eso es para que usted reconozca. Listo, después usted se va para la 40. ¿Sí? Se va para la 40. Aquí vamos a regresar.
Entonces está aquí en la sección 7, va a la 40 y luego viene, toma todo esto. Esto lo copia y lo pega, tal cual como está ahí. Bien, pero también se pidió la 12. Entonces usted va aquí a la 12, calzado, sombrero, etc. La 12 le va a decir que tiene capítulo 64, capítulo 65, capítulo 66, capítulo 67. Y de cada capítulo toma las partidas. Esto me interesa, las partidas. Va a decir de qué se trata. Listo, eso es todo. Eso es todo lo que tenían que hacer. Bueno, después de esa, ¿cuál fue la otra actividad que les puse a ustedes? Que tengan dudas. Aló. Ah, la del video. La del video, muy bien. Entonces, esa se llama documentación. ¿Qué deben hacer? Ahora la van a tener más fácil. Porque me está pidiendo, dice, identificar la documentación correspondiente a la operación de comercio exterior de importación. Hoy se las dije. Entonces usted va a hacer en el video y si quiere definir qué es importación, perfecto. Dice, digamos, el régimen de importación es esto, de acuerdo al decreto 1165 de 2019. Listo. Pero entonces inmediatamente dice, el artículo tal dice que los documentos son esto y esto. Va a decirlos. Y luego dice identificar la documentación correspondiente a la operación de comercio exterior de exportación. Lo va a decir. Y luego la de tránsito. Pero mire lo que le está pidiendo. Ahí es donde ustedes van a, no es solamente decir cuáles son los documentos, sino explicar esto. Dice, explicar de forma detallada los ítems. Esto tiene un ítem donde va esto. Donde, sí, yo quiero que empiecen a conocer los documentos. Entonces, por eso es que ustedes tienen que ir a agencias de aduana. No se metan en internet, vaya a una agencia de aduana. Por eso necesitamos una carta, solicítela y con gusto se la entregamos. Yo voy a ponerme en eso para que le den permiso. Pueden ir en grupos, ¿sí me entienden? Pueden ir en grupos. Entonces, si necesito que de ya me consiga, aún yo les di una página, donde en la página de la DIAN están los documentos. Pero es bueno que usted busque un tramitador, un amigo, una persona que le diga, mire, esto es así, así, así. Yo tomaré los sábados también, le explicaré, pero yo necesito que usted, ¿por qué lo estoy haciendo? Necesito que desde ya ustedes empiecen a crear relaciones con la gente del sector, que entienda de que ahí usted va a tocar puertas y lo van a ir conociendo. Esto es importante, porque un día, ¿dónde van a solicitar las prácticas si no lo conocen? Pero si ya lo conocen, es la persona, ese es el aprendiz del SENA, ese es el aprendiz, ese es el que siempre viene. Bueno, usted dice, oye, ¿cuándo hay? Aquí, ¿cómo hace uno para hacer las prácticas? Y dice, no, tiene que esperar 3 días, porque ya sale la persona que está ahí, tiene que esperar 10 días, tiene que esperar 15. Ellos contratan aprendices. Entonces, mire, consejo, por experiencia se los digo, ¿cómo se avanza en este tema aduanero? Buscando personas que le abran las puertas en las empresas, consultando a los tramitadores. Es la única forma. Más, claro, mi apoyo, mire lo que estoy haciendo hoy. Entonces, sí requiero que ustedes empiecen a trabajar esto. De eso se trata. Explique de forma detallada los ítems, cada ítem, de la factura, de BL, de la declaración de importación, de la declaración de exportación, de la solicitud de autorización de embarque, de esos documentos que usted aprenda, porque después los vamos a diligenciar. Al momento los estamos reconociendo, pero yo necesito que usted tenga esa información. No sé si hay alguna pregunta, todo quedó claro. Aló. Los de operaciones de comercio exterior. ¿Sí queda claro? Sí, todo está claro. Ok, bueno. Objetivo, mire,
nuevamente repito el consejo. Esto no se aprende consultando en internet. Esto no se aprende tanteando, porque ustedes están en proceso. Cuentan conmigo. Vean lo que estoy haciendo hoy. Los estoy llevando al decreto. Les estoy facilitando. Posteriormente miraremos documentos de repaso, proyectos que usted se vaya adelantando, consulte los documentos. Porque esos son los que usted le van a poner ahí un juego de documentos y usted cómo va a hacer si no lo reconoce. Sí. Tiene que conseguirlos. Tiene que buscar. ¿Sí me entiende? Entonces no sé si hay más preguntas. Ya son las 12:56, va a ser la 1. Bueno. Atento a cualquier solicitud de ustedes que quieran hacer. De pronto, por eso conseguí una agencia de aduana, necesito una carta, me escribe y con gusto inmediatamente yo le solicito días hábiles al coordinador, ¿sí? A la coordinadora de formación virtual para que nos apoye en ese tema. Pero sí haga el intento, no se quede simplemente viendo una pantalla. Esto es yendo al sector, esto es desde ya, muévase, toque las puertas. Si en una agencia no la atendieron, búsquese otra. Eso es lo que más tiene el barrio Manga. Y búsquese un directorio, búsquese en internet, agencia de aduanas en Cartagena, le aparece una lista. Busque amigos que trabajen en temas de comercio exterior. Listo, bueno, entonces dejamos ahí. Espero que pasen un buen fin de semana. Estoy atento a cualquier cosa y Dios me los bendiga. Nos vemos.